La palabra de Dios dice así: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, pues bien, hermanos, aquí encontramos mil y una maneras de cómo no saber pronunciar nombres hebreos, porque aparte de que son nombres hebreos, fueron hace mucho tiempo algunos, pues, ¿cómo se diría? Españolizados, ¿sí? Traducidos para que los pronunciáramos de una manera más sencilla. Y bueno, estuvimos viendo la genealogía de donde vino Abraham, de la descendencia de Noé, que luego vino Sem, y de ahí llegamos hasta Abraham. Vamos a comenzar con la exposición de la palabra de Dios del día de hoy, que tiene por título El fruto de la vida por fe.
Eh, es por muchos conocido que a Abraham se le llegó a llamar, o se le llega a llamar incluso hoy, aún hoy en día, el padre de la fe, porque en nuestra fe, la fe cristiana, así como, pues bueno, también en las religiones judía y musulmana, creo que hasta cierto punto, pues se le tiene sumo respeto, suma admiración a Abraham por la fe que tuvo en el Señor, en nuestro Dios. Y, y es un pasaje que aunque tenemos como raíz de nuestras creencias en las iglesias cristianas, desafortunadamente, hermanos, luego tendemos a verlo así como en ciertas religiones ven pues a hombres de fe, así como que no, pues qué gran hombre de Dios fue este, quién sabe cómo le habrá hecho para hacer lo que hizo. Que qué bien por él, ojalá pudiera él hacerme el favor y ayudarme para que me vaya al cielo. Y muchas veces así vemos nosotros, en cierta medida, a los hombres de Dios. Eh, Creemos en Cristo, creemos hasta cierto punto que Él puede obrar en nosotros, pero vemos las cosas que llegaron a ser grandes hombres de Dios y decimos, no, pues ahora sí que como que esto no es lo mío, ¿no? Yo no sé cómo podría irme en el caso de Abraham pues de mi país, de donde yo vivo, e irme a otro lugar que no sé ni a dónde Dios me va a mandar. Pero no se preocupe, hermano. El Señor, como quiera, nos va a enseñar a tener una fe cada vez más como esa. Eh, Queramos o no, por las buenas o por las malas, por así llamarlo malas, es decir, a fuerzas, el Señor nos va a pastorear y nos va a llevar a lugares a los cuales no habríamos imaginado llegar, porque sencillamente Él tiene un propósito para nosotros y es un propósito de bien para nuestras vidas. Y bueno, así fue con Abraham, quien fue llamado, como mencionamos, el padre de la fe. Y en esta, pues, tarde vamos a hablar de esto, de cuál es el fruto de la vida por fe. Vamos a ver la vida de Abraham, a ver el fruto que él llegó a vivir, también ver las diferencias de lo que en particular le fue prometido a Abraham y lo que podemos llegar a recibir nosotros. Y vamos a estudiar, a aprender de esta invitación que el Señor nos hace a imitar la fe de Abraham, a quien podemos llamar incluso en cierta medida padre, padre espiritual, como un término que se llegó a usar y que se puede seguir usando, padre de la fe, padre espiritual, y a ver cuál fue esa fórmula mágica para poder vivir por fe como Él lo hizo. Le invito a que primeramente oremos al Señor para que sea Él quien nos hable a través de su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar estudiando tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos permita conocerte y conocerte cada vez más, quien abra los ojos de nuestro entendimiento y nos permita eh, saber cómo vivir esta vida por fe a la cual tú has llamado a cada uno de nosotros y de esta manera darte la honra y gloria que solo tú te mereces. Te pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, primeramente el primer punto que vamos a ver es acerca del fruto de la vida por fe es que la iniciativa viene de Dios. En el versículo 1, capítulo 12, lo que acabamos de leer, dice lo siguiente: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Versión NBI. Claramente aquí vemos a un Dios
dándole unas instrucciones a Abraham, ¿sí? Claras, precisas, y no vemos a un Abraham que estuviera buscando a Dios. No vemos a un Abraham que estuviera en medio de una oración o en medio de un servicio religioso, en el cual pues de repente llegara a él la palabra de Dios. No, cuando menos no se nos menciona, sino más bien vemos a Dios irrumpiendo en la vida de Abraham para hacerle saber los propósitos que tiene para él. No sabemos cuál era la condición espiritual de Abraham, pero bueno, hasta donde se habla, casi casi por cada sermón que he escuchado y por cada estudio que he leído, pues se habla de que Abraham era un idólatra como la gente de su región. Sabemos que era un mentiroso, como después podemos leer en las escrituras. Eh, pero sí se ve un momento de cambio en su vida a partir de que el Señor habla con él en este momento que acabamos de leer. Y es que la situación de Abraham es la misma que la de todos nosotros. Si Abraham pudo poder conocer y luego responder en fe a lo que Dios le habló, fue porque Dios tomó la iniciativa con él. Y como mencioné hace rato, se habla de que Abraham es el padre de la fe. Esto es en sentido poético, porque de hecho la fe pues ni siquiera venía de Abraham. Si Abraham pudo creerle a Dios, fue porque efectivamente pues esa era su fe, y es correcto decir que alguien tiene cierta fe, otra persona tiene otra cantidad de fe, pero aunque la fe nos llegue a nosotros, aunque la fe pase a habitar en nosotros, y como es correcto decir, como Cristo dijo, por tu fe te has sanado, por tu fe te has salvado, la fe no viene de nosotros. La palabra de Dios es muy clara en decir de que la paga del pecado es la muerte. También la palabra de Dios claramente dice que, bueno, que todos hemos sido concebidos en pecado. Entonces, todos hemos nacido pues muertos espiritualmente. Así que el pretender que una persona se acerque a Cristo, perdón, se acerque a Cristo por una decisión personal, pues es como el ir a un cementerio, hermanos, y hablarle a los cadáveres y esperar que haya alguna reacción de ellos. Que yo sé que no esperaremos eso, nos espantaríamos y saldríamos corriendo. Pero así de ridículo es el querer pensar, y bueno, yo he caído en esa ridiculez, ¿eh? No se sienta mal por el término que usé. El pensar que si estructuramos lo suficientemente bien la palabra de Dios, si elegimos los pasajes adecuados, y que si pues nosotros somos lo suficientemente elocuentes, esto puede salvar a una persona. Pero la verdad no es así, porque como la palabra de Dios nos enseña, para que alguien pueda responder al Evangelio, se necesita una obra del Señor de iluminación en esa persona. Y, y no solamente esta iluminación, se necesita que el Espíritu Santo obre en esa persona para que ese mensaje llegue eficazmente a su vida y esa persona crea. Así que, así como con Abraham, así como con nosotros, y así como con cualquier persona a la cual queramos compartir el Evangelio, debemos entender, hermanos, que, que bueno, que, que la vida cristiana llega por medio de la iniciativa divina. Y bueno, vamos a ver qué fruto da de manera particular esta fe, el fruto de la vida por fe. Pues bien, vamos al segundo punto, que es
La fe, el fruto de la vida por fe, es bendición para nosotros. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor le hace promesas particulares a Abraham. Eh, mm, Nosotros luego caemos en el error, hermanos, de tomar el pasaje que nos guste de las Escrituras y querer aplicarlo a nuestra vida como si fuese para nosotros. Pero ojo, lo hacemos con el pasaje que nos guste, ¿eh? No con el que necesariamente sea. Cuando leemos de que Dios dice, te voy a maldecir por tu pecado y etcétera, no muchas veces pensamos que eso es para nosotros. A veces sí, y hay que hablar con las personas que se lleguen a confundir. Pero muchas veces la costumbre de la iglesia evangélica es, pues, leer la Biblia, tomar un pasaje y sacarlo de su contexto. Y bueno, aquí vamos a evitar esto. Hay que aclarar que estas promesas que Dios le hace a Abraham eran pues particularmente para él y para su descendencia, pero vamos a ver también qué aplicación pueden llegar a tener en nuestras vidas. La verdad es que así como con Abraham, el vivir por fe pues nos trae bendición a nuestras vidas, ¿sí? La vida por fe no se trata nada más de una bendición a un hombre semita de hace, ¿cuántos años eran? Creo que 3000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, y ya. Claro que no. La palabra de Dios tiene bendiciones, tiene promesas que aplican también para nosotros. De Abraham, por ejemplo, nacería a su debido tiempo la nación de Israel, quien aún con sus rebeliones acabaría siendo de bendición para todo el mundo. Abraham también pues alcanzaría un renombre tanto en vida como después de esta vida, y tanto en el sentido material como espiritual. Abraham en su momento fue alguien muy acaudalado de bienes, de posesiones, y también llegó a tener un buen nombre en lo que respecta a su vida espiritual, a pesar de que era pecador, como también nosotros lo somos. El Señor cumpliría estas promesas de darle un gran nombre y de serle de bendición, tanto material como espiritualmente. Y bueno, es algo en lo que no nos vamos a estacionar, pero es algo que tenemos que entender. El vivir por fe, el vivir por medio de la fe es algo que nos trae bendición primeramente a nosotros. A veces somos bien necios, somos bien mulas, y hay que decirlo como es, y desobedecemos a Dios como si, por berrinche, como si el desobedecerlo fuera a afectarle a Él, lo cual es tremendamente malo, pero bueno, si de por sí es malo eso, aparte es tonto. Es como cuando un niño de 2 o 3 años, como mi hija, por rebelión a mí, por quererme retar, quiere meter sus dedos en una toma de contacto de 110 voltios o de 220, con lo cual pueden pasar tres cosas. Puede recibir un toque con el cual aprenda a no hacer eso de nuevo. Puede salir pues expulsada por la corriente, o en el peor de los casos puede incluso pues, llegar a fallecer. Y bueno, y así como los niños son con uno como padre, nosotros llegamos a llegar a ser así con el Señor. A veces Él nos da una orden muy clara, bueno, no a veces, siempre nos da órdenes muy claras, tenemos toda su palabra que nos habla de lo que Él quiere para nuestra vida, y nosotros muchísimas veces, este, por cosas que traemos, ondas que traemos, queremos como que retarlo, queremos como que hacer nuestra voluntad. ¿Y quién acaba siendo afectado? Pues nosotros. Por ejemplo, en la misión Emanuel, no sé qué tanto insistimos con ese tema, pero en la misión Emanuel llegamos a hablar, y no solamente yo, pues creo que varios hermanos, llegamos a hablar con los jóvenes cuando ya empezaban a ser jóvenes o cuando eran niños,
acerca de lo que podría venir después en sus vidas si se alejaban del Señor. Yo no sabía, con una persona con las cuales hablé incluso, ya estaba embarazada cuando tuvimos esa plática y, y pues definitivamente la vida cambió radicalmente a lo que podría haber sido de no haber tomado las decisiones que acabaron afectando su vida y acabaron obligándolos, orillándolos a vivir cosas que no eran acordes a su edad y cosas que también nunca debieron haber sucedido. ¿Qué pasó en sus vidas? Y no es el fin acabarme a nadie con esto que digo. Pues ¿qué pasó? Pasó sencillamente de que el conocimiento de Dios que alguna vez se les compartió, pues sencillamente no había arraigado aún en su ser. Y tristemente, eh, esto nos trae esas y muchas consecuencias en nuestro andar. Tristemente, mucho de lo que vivimos, y yo sé que lo he predicado mucho en nuestra iglesia, pero tenemos que recordarlo, mucho de lo que vivimos es consecuencia de cosas que hicimos o que dejamos de hacer anteriormente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se imagina cómo sería nuestra vida si tan solo pusiéramos en práctica, le voy a poner nada más un libro, si tan solo pusiéramos en práctica todo lo que dice un solo libro de la Biblia, Proverbios? Si nos dedicáramos a poner en práctica nada más lo que dice Proverbios, imagínese cómo sería nuestra vida. Eh, una vida donde buscáramos la paz en nuestra casa por encima del dinero, una vida en la cual la mujer pues buscara ser virtuosa como la que se menciona ahí, donde hombres y mujeres buscaran ser diligentes en todo lo que hicieran, en la escuela, en cualquier trabajo, donde nos cuidáramos de no prestar a la ligera dinero, donde, no sé, tantos consejos, tantas cosas que nos enseña Proverbios fueron aplicadas, qué tan distintas era nuestra vida. La verdad es que viviríamos una vida totalmente distinta. Pero muchas veces, si no recibimos ese tipo de bendiciones, no es porque el Señor no nos ame o porque Él nos haga a un lado, sino sencillamente porque, como escribe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pues sencillamente cosechamos lo que sembramos. Y es así de sencillo. Voy a compartirles rápidamente, ya les había hablado de él. En mi trabajo tenemos un compañero que él en su iglesia enseña los matrimonios. Él nunca lo he escuchado mencionar el Evangelio en el trabajo. No, sí lo he escuchado mencionar, no, sí es cierto. Sí ha mencionado el Evangelio en su trabajo, ha hablado de la palabra de Dios en su trabajo, bueno, en nuestro trabajo. Él es eventual, así que no siempre está con nosotros, pero él comparte el Evangelio con su manera de trabajar. Ya les había mencionado de él, pero les voy a dar más detalle de lo que él hace. Él, bueno, no siempre es más puntual, tiene hijos y yo creo que con eso se resume el por qué no siempre se puede ser más puntual, sobre todo cuando no tienes quien más los lleve a la escuela. Pero él siempre es el primero en apuntarse a la hora de servir tanto al jefe como a quien se lo pida. Cuando tiene algo pendiente, él se espera hasta que, algo pendiente que tenga que llevar a firmar, a recoger, él se espera hasta que el trabajo se haga, se llega a quedar hasta tiempo de más en su trabajo, no porque lo exploten, no porque idolatre su trabajo, cuando menos no es lo que yo veo, sino porque hay cosas que se atrasan por otros jefes, por otras personas, sin que nadie se lo pida aclarando, y se compromete tanto con su trabajo que él da testimonio de su amor por el Señor por medio de eso, ¿sí? Porque también hemos estado hablando y hemos estado exhortando, hermanos, a que tampoco nos vayamos del otro lado y tengamos al trabajo en una posición más allá de la que debe de tener. Pero en esta persona no veo ni esa idolatría al trabajo,
como tampoco veo el otro lado que también está mal de que no le importa, sino que por su amabilidad, por su servicio y bueno, en general por todo lo que nos muestra en su trabajo, Él nos comparte el Evangelio. Él nos muestra de manera práctica cómo es vivir por fe en el trabajo. ¿Esta persona será perfecta? Claro que por supuesto que no, pues ha de tener los problemas como todos tenemos, luchas y cientos de cosas más que todos podemos tener, pero definitivamente en el trabajo, en esta área, sí, sí, me muestra este amor a Cristo a través de él. Y bueno, he mencionado mucho el tema del trabajo en estas veces, pero creo que las exposiciones se han prestado a esto. También hoy en día, bueno, estamos bajo un contexto, eh, pertenecemos a una iglesia en la cual los recursos no abundan y encima de eso también estamos enfrentando una pandemia que da inicio a una crisis económica pues que no se había vivido en muchísimos años. Así que pues no está de más seguir enfatizando en este tema. Les voy a dar ahora otra ilustración, otro testimonio que tengo que contarles. Eh, ya les había dicho también esto, una vez los compartí. Cuando Allison estaba buscando carrera, ella me compartió algo que su papá le dijo a ella y esto me transformó mi manera de ver las profesiones, mi manera de ver los trabajos. Em, ya había habido gente de quien había escuchado la intención de, por ejemplo, de estudiar música. Yo en lo personal no lo veía como que la mejor opción porque yo veo como amigos, hermanos a los cuales admiro y quiero bastante, luego llegan a tener dificultades por tema pues, de encontrar trabajo, por la saturación que hay en la zona y por muchas razones más. Pero el pastor Ramón, quien fue nuestro pastor, le dijo algo que a mí me cambió. Le dijo, es que tú no debes de buscar una carrera pensando en el dinero. Tú debes de buscar una carrera pues, que vaya acorde a lo que tú quieras trabajar, lo que realmente te guste. Y si realmente tú le pones empeño, tú le pones dedicación a aquello pues que vas a estudiar y que vas a ejercer, el Señor te va a prosperar. Tal vez alguien dirá, bueno, pues yo le echo ganas a mi trabajo, me quemo las pestañas, me llevo todo dolorido, pero tenemos que preguntarnos, ¿realmente somos de los mejores que hay para el trabajo que la gente está buscando? Y, y de los mejores no me refiero nada más a talento o a conocimiento. Yo, por ejemplo, en ciertas áreas tengo mucho conocimiento de mi carrera, pero otras las he descuidado. También en mi mismo ministerio, en algunas cosas se me facilitan ciertos temas, pero hay otros que he descuidado. Eh, el punto es este. ¿Le estamos poniendo el esfuerzo realmente estudiantes a la escuela? ¿Estamos realmente buscando aprender y realmente queremos ejercer eso cuando acabemos la carrera? ¿O queremos ejercer la carrera que pretendemos estudiar? Y los que estamos ya trabajando, ¿realmente nos buscan por ser la persona que haga las cosas diferente o mejor? ¿O nos buscan por el precio? Es que esa es una pregunta que yo no tengo respuesta para ustedes. Yo no sé cómo ustedes realicen cada trabajo. Gracias a Dios no tengo la oportunidad de conocer la situación de cada uno de ustedes, pero
¿Es así? ¿Realmente destacamos? ¿Realmente la gente quisiera tenernos trabajando con ellos? ¿Realmente no somos conflictivos? ¿No somos chismosos? ¿No estamos peleándonos con el jefe o con la jefa? ¿Nos comportamos como Cristo cuando hay una injusticia y dejamos que la injusticia se lleve a cabo y esperamos que Él sea quien traiga la respectiva venganza, como Él dice en su palabra? ¿O, o somos personas conflictivas, somos personas con quien se batalla, somos personas que no queremos aprender, somos personas a quien nos ofende una corrección? ¿Cómo somos en el trabajo? Ya llevamos como 3 predicaciones hablando de este tema y si se fijan, cada domingo lo hemos visto desde diferentes puntos de vista. Pero pues tenemos que tomar en cuenta esto, cómo somos realmente, porque ahí se ve cómo estamos viviendo sí o no por fe. Porque podemos decir que vivimos por fe en muchas áreas de nuestra vida, pero tal vez nuestro jefe pueda decir otra cosa. Tal vez el que nos contrató pueda decir de que no, hombre, si así somos cristianos, no quiero saber nada de ellos. Mm, tenemos que ponernos a reflexionar, hermano, cómo estamos realmente viviendo nuestra vida por fe en cada área de nuestras vidas. Qué bueno si servimos a la iglesia de corazón, pero aún en la iglesia tenemos muchos defectos a corregir. A veces damos muy buenos resultados, pero no los damos con los métodos correctos. Y lo saben. ¿Cuántas veces no nos hemos peleado para que alguna actividad salga? ¿Cuántas veces no nos hemos molestado porque las cosas no se hacen a nuestra manera, pero así enojado, así con rabia? ¿Cuántas veces no hemos hecho las cosas que a fin de cuentas han salido presentables, pero, pero no con la mejor motivación? Tenemos, hermanos, que entonces aplicar la fe realmente a nuestra vida, porque este no es el fin principal, pero el principal beneficiado, el principal bendecido, vamos a ser nosotros. Créame, si usted muestra tanto su amor al Señor que se vuelve el mejor en su área, ni siquiera voy a dar ejemplos, que se vuelve la persona que cualquiera quisiera buscar para un trabajo, pues la bendición va a llegar, la prosperidad va a llegar, ¿sí? No por magia, sino porque usted sencillamente va a trabajar de tal manera para la gloria de Dios, de que su trabajo va a ser bendecido. Pero hermanos, la verdad, luego nos tiramos a la hamaca. Y ya lo he mencionado antes, pero voy a citar nada más el ministerio en la iglesia para que lo tomemos como ejemplo. Como maestros, ¿qué tanto, y me pongo a mí de ejemplo primero, qué tanto nos hemos estado ocupando de nuestros alumnos? ¿Qué tanto hemos buscado que tal vez alguno de ellos llegue a ser nuestro discípulo? ¿Qué tanto les hemos estado hablando por teléfono, buscado por redes sociales? ¿Sí? En una materia que estoy llevando en el seminario, se habla del problema en la escuela dominical, pero a mí, por una entrevista que le hice a Axel la semana pasada, me di cuenta de algo, porque él le da clase a niños. No podemos echarle la culpa a los niños de que no vengan. Obviamente no es su culpa. Él decía, es que puedo hacer más, puedo hacer las cosas mucho mejor, puedo hacer todo más llamativo. Entonces, podemos hacer muchísimo más. Esa es la conclusión a la cual llegué yo y llegamos en el tema de las iglesias. Cuando menos en la iglesia podemos hacer muchísimo más. Y no me refiero a más necesariamente en que pasemos muchísimas más horas haciendo algo, sino a que le dediquemos más atención,
más cuidado, más interés a las cosas que hagamos. Eh, Seguimos teniendo que no haya clase dos maestros de escuela bíblica. Uno seguramente me está viendo y hay responsabilidad de ver qué onda con esos niños. No pueden estar en clases en línea, o bueno, yo creo que no pueden, no sé, pero hay que darle seguimiento, ¿sí? También tenemos a los jóvenes, tenemos que darle seguimiento. Yo tengo a toda la congregación, a toda la misión, tengo que darle seguimiento y sí, con algunos ando muy, mm, observante de a ver cómo están, de qué ocupan, de qué necesitan, pero con otros no tanto. Yo tengo entonces algo ahí que necesito mejorar. Y, y esto se ve por fuera también. Tal vez haya alguien que quisiera ir a nuestra misión, pero que dijera, es que no veo que se interesen por uno. Tal vez yo he sido de estorbo para eso. Y tenemos que ver si no está aplicando algo así también tanto en nuestro ministerio de cada persona como en nuestro trabajo, como en nuestra casa. Tal vez las cosas podrían ser diferentes, pero como estamos tratando de hacer las cosas en nuestras fuerzas y no por fe, pues sencillamente no lo estamos logrando. Y el Señor dice que hay una recompensa para aquel que deja lo que tenga que dejar por fe, que se entrega a Él por fe. Mateo 19:29 dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No se trata de perder por andar con fe. Cuando uno anda como Dios pide, recibe recompensas. Si no es en este mundo, que sí pasa, será en el venidero. Pero Dios no deja de recompensar a aquel que le sigue y a aquel que le busca. Ahora pues, el fruto de la vida por fe también es de bendición para los demás. Entre las promesas hechas a Abraham se incluyó el ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y así fue. De Abraham vino el pueblo de Israel, con ellos llegó la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y la mayoría de toda la Biblia fue escrita por judíos, ¿sí? Por gente de este pueblo. Y así fue en el caso de Abraham, pero ¿sabe qué? Nosotros también podemos ser de bendición para los demás. Las cosas no se acaban en nosotros. Y yo sé, hermano, que se siente difícil o que se puede sentir difícil vivir por fe, pero ¿no quiere ser usted de bendición para los demás? Mire, entienda esto. El pacto que el Señor hizo con Abraham fue de carácter incondicional. Dios no le estaba diciendo, si tú haces esto o el otro, pasarán estas cosas. No. Lo que Dios le prometió a Abraham se iba a hacer sí o sí. Y nosotros estamos aquí el día de hoy porque eso se iba a hacer sí o sí. Nuestras vidas, así como la de Abraham, van a glorificar a Dios sí o sí. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, el hombre en ningún momento se ha quedado sin responsabilidad ante Dios. Y como el mismo Pablo, apóstol Pablo, escribe en la palabra de Dios, como ya cité hace rato, cada quien cosecha lo que siembra. Si estamos descuidando nuestra vida espiritual, si estamos descuidando el buscar al Señor, a pesar de que Él nos libra de muchísimas consecuencias, pues también llega el punto en el cual Él deja que las consecuencias lleguen y pues nos toca pues cosechar lo que estuvimos sembrando. La verdad es que nosotros, en cuestión de responsabilidad, en cuestión de lo que a mí me toca, podemos ser contribución, de contribución o podemos ser de estorbo para la obra de Dios. ¿Qué hemos sido? Pues la verdad es que seguramente hemos sido de los dos. Es más, lo hemos sido. Todo aquel que conoce al Señor tenemos cosas con las cuales luchamos y también para la gloria de Dios tenemos ministerios, tenemos
cosas que el Señor va cambiando en nosotros, que acaban bendiciendo a la gente que nos rodea. Pero tenemos que ser, hermanos, intencionales. El entender que la santificación es una obra de Dios no significa que digamos, Señor, arrástrame y hazme hacer lo que tú quieras que haga, así como la de la película de Intensamente, arrástrame. No, no se trata de esperar que el Señor nos lleve como mula a que hagamos su voluntad. No, esto no es la vida cristiana, así no debe de ser. Se trata de que intencionalmente busquemos vivir para la gloria de Dios y de esta manera, pues sí, que llegue bendición a nuestras vidas, pero sobre todo ser de bendición para los demás. ¿Sí? ¿Me explico? Imagínese, hermano, de que usted llega a ver a familiares, amigos, compañeros, primos, tíos, hijos o hijas y ve que ellos siguen su ejemplo. ¿Qué va a sentir usted? ¿Va a sentir tranquilidad de que, ay, qué bueno, está siguiendo lo que yo hice? Ay, mi hijo está leyendo la Biblia porque me ve que la leo a diario. Ay, mi hijo está orando al Señor porque me cachó en la noche que estaba en mi cuarto, que estaba pidiéndole. O qué cosas van a imitar de nosotros. Ojalá sean cosas realmente buenas. Serán ejemplos amoldados a los patrones de este mundo. Serán ejemplos que demuestren una vida por fe. Y yo le pregunto, ya casi vamos a acabar, ¿eh? Yo le pregunto, ¿de qué manera está impactando su fe cada decisión que toma? ¿De qué manera está impactando su fe a lo que usted come? ¿De qué manera está impactando su fe a lo que usted bebe? ¿De qué manera está impactando su fe a lo que usted escucha? ¿De qué manera está impactando su fe a lo que usted ve en la televisión o en la computadora? ¿De qué manera está impactando su fe a lo que usted juega? ¿De qué manera está impactando su fe a de qué manera usted trabaja? ¿De qué manera está impactando su fe a sus estudios? ¿De qué manera está impactando su fe a su trato con su familia? Respóndase. ¿Cómo está impactando su fe a cada una de esas áreas? Y si hay áreas que sean libres de Dios, aguas. Porque podríamos estar hablando de cosas tremendas, porque no debe, primeramente no debe haber eso en la vida de un cristiano, y en cierta medida no puede haber eso en la vida de un cristiano. El Señor no nos da paz cuando estamos viviendo de una manera que no le honra. Aguas. Ahora, ¿cómo podemos vivir esta vida de fe? ¿Cómo podemos dar este fruto de la vida por fe? El Señor Jesucristo nos lo dijo de manera muy clara en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y que queden claro esto, el Señor va a estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Él no se va a ir a ningún lado, pero somos nosotros los que muchas veces dejamos a un lado nuestra comunión con el Señor. Yo sé que usted tiene luchas, el Señor sobre todo lo sabe. Usted tiene luchas con la mentira, usted tiene luchas con los ídolos, usted tiene luchas con ver a quien no debe de ver, usted tiene luchas con flojear en el trabajo, con descuidar su ministerio, con querer hacer su trabajo a su manera y enfatizar a su manera. No quiero verme fresa en mi trabajo, no quiero verme vulgar en mi trabajo y voy a hacerlo a mi manera, ¿sí? Y exaltamos nuestra manera por encima de todas las cosas, ¿sí? Hasta ponerlo como un ídolo enorme en nuestro corazón. Pero, hermanos, el Señor nos llama a una vida distinta. El Señor nos llama a una vida que ya repetí muchas veces por fe. Ahora pues, ¿por fe en qué? Una vida por fe es una vida viendo al invisible. Abraham, como veremos en pasajes posteriores,
fue incluso capaz de llevar a sacrificar a su único hijo, a su hijo amado, a quien amaba tanto, a quien tanto había esperado. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque él sabía que Dios era poderoso aún para resucitarlo si él obedecía a Dios. ¿Y sabe qué pasó con Abraham? Si sabe, ni siquiera fue necesario sacrificar a su hijo, porque Abraham puso el sustituto por el sacrificio de su hijo. Dios proveyó. ¿Y qué proveyó? Un cordero. Yo ya le he dado muchos ejemplos de aplicaciones en las cuales, pues, hay trabajo que hacer, hermano. Pero nada de esto es para que usted caiga en ansiedad, en depresión, para que usted se sienta abrumado por todo eso. Todo lo contrario. Hay tarea. Hay cosas que hacer para la gloria de Dios. Pero, ¿sabe qué? También está el poder para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Si nosotros enfocamos nuestros ojos en Cristo, podemos vivir eso. Podemos vivir una vida en la cual destaquemos en todo lo que hagamos y una vida en la cual podamos confiar en el Señor sin importar lo que venga. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, 12, 13: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted tiene alguna necesidad? ¿Alguna escasez? ¿O tal vez es tiempo de vacas gordas en su casa? El Señor puede enseñarle a vivir en esa situación para que usted le honre tanto cuando haya como cuando falte. Y Él le va a proveer todo lo que usted necesite conforme a su voluntad. Él no lo va a desamparar y Él va a estar siempre amándole día con día. ¿Y sabe? Repito de nuevo, hace rato mencioné muchos ejemplos de tarea que tenemos, de cosas en las cuales, pues, posiblemente nos haga falta enfocarnos en el Señor, que posiblemente hemos descuidado el cómo hacemos las cosas, pero ¿sabe? No tenemos en el cielo a un Dios que nos esté acusando, no tenemos en el cielo a un Dios que nos ame menos por fallar. Tenemos a un Dios que nos ama con un amor inmensurable, con un amor que no se puede medir y que sencillamente ante cada vez que tropezamos, Él sigue extendiendo la mano para que vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Y Él sigue obrando en nosotros. Vamos a orar pidiéndole al Señor que esta vida de fe a la cual Él nos llama sea cada vez más palpable, más visible en nuestra vida, para que de esta manera pues podamos ser bendecidos, pero sobre todo ser de bendición para la gente que está a nuestro alrededor. Le invito a que oremos.